Vamos a dar inicio a la ceremonia de firma de convenio. Vamos a agradecer que por una cuestión de orden apaguemos los celulares o los pongamos en versión mudo, por favor. Vamos a empezar la ceremonia con el himno de España. A continuación, himno del Perú. A continuación, lectura de la resolución rectoral número 153 que oficializa este acto. Resolución número 153-2023, Lima, 31 de mayo de 2023. Visto el oficio número 117-2023 de la jefa de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, referente a la suscripción del convenio marco de colaboración entre la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón
y la Universidad de San Martín de Porres, ambas instituciones representadas por sus mandatarios legales. Considerando que la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, es una institución privada española inspirada en el espíritu liberal y el legado intelectual de sus titulares, que la Universidad de San Martín de Porres es una institución con personería jurídica de derecho privado, debidamente institucionalizada y con autonomía en su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo y económico, que el presente convenio marco tiene por objeto la creación de la Cátedra Marañón, que tendrá como sede la Universidad de San Martín de Porres en Perú, que cuenta con la opinión favorable del vicerrector académico a través del oficio número 037-2023, del director general de administración a través del oficio 033 y de la oficina de asesoría legal a través del informe número 069-2023, estando a lo acordado por el Consejo Directivo en sesión ordinaria de fecha 31 de mayo de 2023 y en uso de la atribución que le confiere el inciso C del artículo 17 del Estatuto Social de la Universidad, se resuelve: artículo primero, aprobar la suscripción del convenio marco de colaboración entre la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón y la Universidad de San Martín de Porres, cuyo texto consta de 10 cláusulas y se adjunta formando parte de la presente resolución. Artículo segundo, encargar el cumplimiento de la presente resolución al vicerrector académico, a la vicerrectora de Investigación e Innovación, al director general de Administración, a la jefa de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional y demás autoridades de la universidad. Regístrese, comuníquese y archívese. Firma: ingeniero José Antonio Chan Escobedo, presidente; abogado Rodolfo Gavilano Oliver, secretario.
Ilustrísima y dignísima señora decana de Medicina de esta Universidad San Martín de Porres, ilustrísimas y dignísimas autoridades académicas de esta Casa de Estudios, excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas del Perú, profesores, estudiantes, amigas y amigos. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer muy especialmente a esta universidad la siempre altamente académica acogida que hace a las propuestas que desde el Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, que me honro en dirigir, adscrito a la Universidad Complutense y de carácter interuniversitario, siempre merecen. Quiero especialmente agradecer a don Enrique Dupuy, que fue quien actuó de cicerone con el excelentísimo y magnífico señor rector de esta universidad, para promover este acuerdo que hoy asiste, digamos, a este importante acontecimiento que es la inauguración de esta cátedra y con la que además propongo honrar el nombramiento de profesor honorario que ustedes tuvieron a bien otorgarme en el pasado mes de noviembre y que confío, espero y deseo llevar con la dignidad que merece esta casa a lo largo y ancho del planeta. Así que, querida decana, muchísimas gracias. También quiero dedicar unas palabras breves antes de comenzar mi exposición a explicar por qué nos parecía adecuado a la decana, al rector y a mí dedicar esta intervención inicial que inaugura esta cátedra Gregorio Marañón a la figura del doctor Marañón. Obviamente por el nombre de la cátedra, eso no cabe duda, pero no solo por eso. Marañón, como van a ver enseguida, fue un hombre que iluminó la España de su tiempo en un momento de una crisis como seguramente no ha vivido mi país en toda su historia. Una crisis que iluminó desde los años de la inmediata preguerra civil hasta los años inmediatamente anteriores a la transición a la democracia. Como van a ver enseguida, cumpliendo fielmente con su labor docente e investigadora, no renunció en ningún momento en una situación complicadísima, dos dictaduras, un sistema parlamentario liberal corrupto inicialmente, el de la Restauración, una república brevísima, como van a ver, de 5 años cargada de nuevas esperanzas, pero inmediatamente frustrada por los antagonismos políticos y extremos, y en todo ese escenario el doctor Marañón, como terminaré diciendo, y ya les anticipo el final de mi conferencia, se comportó con una honestidad moral y una pulcritud intelectual que le llevó a ser referencia de todas las Españas. Es por eso que en un momento en que a nadie se le escapa que el Perú atraviesa una hora delicada, digámoslo en esos términos, nos parecía adecuado traer a la memoria y a esta cátedra y a esta tribuna la figura del doctor Marañón en relación a cómo nos debemos comportar los académicos y cómo debemos asumir las responsabilidades que el país nos demanda en un determinado momento. Es un ejemplo histórico, sin duda, no aplicable a todos los contextos, porque obviamente cada país tiene sus especificidades y los historiadores no nos gusta, desde luego, hacer esas analogías y transposiciones, pero sí hay algo que me parece especialmente significativo y que quería dejar en el tintero antes de comenzar la exposición más normativizada que voy a llevar adelante. Y es la responsabilidad de los sanitarios en la hora que vive la humanidad. Hoy en día, en todas nuestras sociedades, tienden a estar, siempre ubicadas, desde luego en España, entre las personas más valoradas por la ciudadanía. Si ustedes observan los observatorios de valoración institucional y profesional, siempre médicos y científicos están, en general, en las sociedades de nuestro entorno, y me refiero al europeo y al latinoamericano, entre las personas más apreciadas por sus conciudadanos. Eso dota de un especial valor y una especial relevancia a quienes, y hoy estamos en la Facultad de Medicina, dedicáis vuestro quehacer profesional a esta alta responsabilidad. Por eso, seguramente, en el siglo XX e inicios del XXI no hay una profesión como la vuestra, no hay una profesión como la sanitaria en relación con la influencia que podéis tener. Quizá en otros tiempos, ingenieros en el XIX o abogados, filósofos anteriormente, ya quisiera yo creer que también los historiadores, pero me parece que no, pero desde luego
de comienzos del siglo XX, como vamos a ver, a hoy, como hemos podido ver también en el acontecer de esta pandemia que nos ha asolado desde 2020 prácticamente hasta la actualidad en sus efectos, ¿no? El mundo sanitario tiene una responsabilidad muy esencial. Para ello, los siguientes actos que hemos determinado que den origen e inicio a esta cátedra Gregorio Marañón, hemos traído al doctor Barroeta, que ha dirigido el Hospital Gregorio Marañón, que es el hospital más grande de España, durante mucho tiempo el más grande de Europa, con miles de profesionales a su servicio, con miles de pacientes todos los días entrando y saliendo por sus puertas, para que cuente no solo la experiencia de lo que fue gestionar ese hospital en tiempo de pandemia, sino también su experiencia, porque lleva más de 40 años dedicándose a la alta gestión sanitaria en alguno de los hospitales más importantes de España y de Europa, y con una amplia experiencia de intercambio internacional, para intercambiar experiencias con los profesionales sanitarios vinculados a esta universidad. Con ello, lo que queremos poner de reflejo, querida decana, es el compromiso del instituto que me honro en dirigir para, con esta cátedra, para traer siempre los actos de más alta calidad académica, universitaria e investigadora. Y por tanto, ahí ya sabéis que contáis con un aliado y amigo, desde luego en lo personal, pero con una institución aliada y amiga en lo institucional. Y sin más, voy a dar comienzo a lo que les quería contar esta mañana en relación con Gregorio Marañón y Posadillo. Comenzaré con dos citas de uno de sus libros más relevantes, que son los Ensayos liberales y españoles fuera de España, que tiene una fecha muy significativa, pero es de las pocas fechas que recordaré hoy, 1947, verán al final de mi intervención porque hago hincapié en esta fecha, pero dejo aquí apuntado, donde define lo que es ser liberal, en el término etimológico del término, en el término histórico, no en el término político y mucho menos en el término económico. Él hablaba de ser liberal como algo consustancial a la persona. ¿Por qué? Porque, y estoy citando, el sueño de la libertad es imprescindible para el bienestar porque está unido al instinto de vivir, una referencia claramente clínica, ¿no? Se ama la libertad como se ama y se necesita el aire, el pan y el amor. Y describía en el prólogo a estos ensayos liberales cómo se es liberal, y dice, como se es limpio, estoy citando, como por instinto nos resistimos a mentir. El liberalismo implica, primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo, y segundo, no admitir jamás que el fin justifica a los medios, sino que por el contrario son los medios los que justifican el fin. Aquel médico humanista y liberal que había nacido en el seno de una familia burguesa e ilustrada, trajo a un momento de especial tensión política una idea de la tolerancia, de comprender esas ideas de los demás, aunque no sean las propias, que había aprendido de tres amigos de su padre, en los veranos que pasaba él de niño en Santander, y del comportamiento de sus mayores él comprendía la importancia de la tolerancia. Me estoy refiriendo a Benito Pérez Galdós, a José María de Pereda y a Marcelino Menéndez Pelayo. Si los primeros, Pereda y Menéndez Pelayo, eran hombres de derechas, para entendernos, absolutistas y carlistas, los primeros, digo, los de derechas, Galdós era un liberal rigurosísimo y anticlerical en el sentido liberal del término. Bueno, eran íntimos amigos que compartían las tardes y las sobremesas en Madrid. En ese sentido, en la Facultad de Medicina, Gregorio Marañón tuvo algunos maestros de los que únicamente destacaré, por razones también de no extenderme demasiado en cuestiones que igual no son del todo de interés de todos ustedes por ser una cuestión demasiado nacional si quieren, pero sí citaré a Santiago Ramón y Cajal, que fue uno de sus profesores, ¿no? Y sí llamaré la atención sobre dos cuestiones que pasó que muestran el carácter excepcional de este médico. En 1909, Gregorio Marañón ganó un premio, el Martínez Molina, que otorgaba la Academia de Medicina, y conllevaba el nombramiento como académico de la Real Academia Nacional de Medicina. Se presentaba bajo plica, el trabajo que presentó fue investigaciones anatómicas sobre el aparato paratiroideo del hombre,
Y el jurado quedó muy desconcertado porque hacía 5 años que no se otorgaba el premio, había quedado vacante por, digamos, no reunía los requisitos necesarios a aquel trabajo, o los trabajos presentados entre 1904 y 1909. Y segundo, muy impresionado cuando al descubrir la plica de quien habían decidido otorgar el premio, descubrieron que ni siquiera era médico todavía, que estaba todavía cursando sus años finales de medicina. El jovencísimo Marañón, en este sentido, la Academia lo que decidió fue no darle el título de académico, digamos, de número, sino que le nombraron académico correspondiente en tanto en cuanto terminaba sus estudios de medicina y ganaba por oposición, que la ganaría con el número 1 y se dedicaría a las enfermedades infecciosas, algo de lo que estábamos hablando y a lo que volveremos estos días también con la presentación del libro de mañana por la tarde. Una especialidad que entonces casi ningún médico quería ejercer en razón de la enorme capacidad de contagio que tenían las enfermedades infecciosas antes de la llegada de la penicilina descubierta o encontrada por Alexander Fleming, como saben, en 1929. Marañón, cuando gana con el número 1 las oposiciones, decide dedicar sus esfuerzos a ese ámbito, a las enfermedades infecciosas, poniendo en riesgo su propia vida. Hay cartas que no les voy a citar aquí, pero uno de los libros que traigo para la biblioteca es la biografía que dediqué a Marañón, y ahí quien le divierta va a encontrar testimonios de cómo literalmente le cuenta a su novia cómo su padre digamos, secunda las peticiones de su novia de que por favor se cuide y no se exponga a contagios. Y la contestación es: ¿cómo no me voy a exponer a contagios? Soy médico. Por tanto, mi responsabilidad está en estar al lado de los enfermos. A partir de ahí, investiga en Alemania, amplía estudios con Ehrlich, que ganaría poco después el Premio Nobel de Medicina por sus estudios en relación con el Salvarsan, que sería el inicio de la solución a la sífilis, que llegaría más tarde con los descubrimientos de Nicole en Túnez y demás, pero digamos ahí empezaba todo ese tratamiento. Y Marañón incorpora, me gusta especialmente la de la disección, lo digo también porque es una historia compartida por los pueblos de habla española, o como recordaba yo en mi intervención en esta misma tribuna en noviembre del año pasado. Dice, otra de las cartas que recojo en ese libro es muy, muy interesante, porque al escribir a su novia le dice: fíjate que estoy en el laboratorio de Ehrlich, figura mundial, y hoy me ha dicho que haga yo la disección de la rana y tal. Y dice: me ha sorprendido que cuando he terminado lo he hecho tan bien como el japonés, el estadounidense, el alemán, el inglés o el francés. Va a ser que no es un problema de raza, es un problema de dedicación. Y por tanto, eso fue algo que entonces aprendieron nuestros contemporáneos, y lo digo porque también hubo muchos médicos peruanos que se formaron con Marañón en su Instituto de Patología Médica, que era una cuestión, como siempre, en nuestras disciplinas, de dedicación, entrega y pasión. Marañón formó parte de la que conocemos como Generación del 14. Es una generación liderada por Ortega y Gasset. Simplemente recuerdo aquello que ya les dije en noviembre en relación con que es la generación que recupera el diálogo entre España y la América de habla hispana, y que durante más de un siglo había estado roto. Su ambición era la ciencia en el amplio sentido del término. Para ellos es conocida la frase de Ortega de España es el problema, Europa la solución, pero lo que no se suele explicar es qué quiere decir Europa para esa generación, y lo que quiere decir es precisamente ciencia, universidad, competencia en el sentido profesional del término, cultura, que es digamos las raíces o las razones estructurales profundas que transforman las sociedades, porque para todos estos hombres y mujeres que conformaron esta generación, la política es una cuestión puramente, digamos, superficial de la realidad cotidiana de nuestras sociedades. Lo importante es esas cuestiones transversales. Habrá una frase de nuestro Marañón que aplica en 1931-32, y dice que la única partida de los presupuestos generales de los estados que siempre resulta rentable es la que se dedica a la educación y a la investigación. Todo lo demás puede ser mejor, más, menos acertado, más, menos obsoleto, más rápida o menos rápidamente, pero todo lo que se invierte en investigar o en enseñar siempre tiene un retorno sobre nuestras sociedades.
Fíjense que es, como digo, una generación de científicos donde vamos a encontrar no solo médicos, que es el resorte que pone en marcha esa transformación radical a la que se existe en España y también en buena parte de América Latina en ese inicio del siglo XX. Ernest Curtius, que es uno de los grandes historiadores de la ciencia y de la literatura alemanes, dirá en 1949 que lo que sucede en España en las 3 primeras décadas del siglo XX es uno de los pocos sucesos agradables que les había dejado hasta entonces el siglo XX. Realmente ahí la constelación de gentes con hazaña, Lorca, Buñuel, Dalí, Leonardo Torres Quevedo, Cabrera, en fin, toda esa playa de científicos es realmente un acontecimiento extraordinario. En ese momento, además, asistimos a cómo, digamos, el liberalismo clásico del siglo XIX se imbuye de las aspiraciones de justicia social que venía reclamando eso que Ortega llamará la rebelión de las masas y que el movimiento, entonces más vinculado al Partido Socialista Obrero Español de Pablo Iglesias, el otro, no el de ahora, sino el histórico, el fundador del PSOE, puso sobre la mesa política en nuestro país. Ya sabemos que eso acabó de la peor manera posible con la Guerra Civil de 1936, pero es verdad que es en ese minuto donde se imbuye de esas aspiraciones de justicia social lo que venía siendo el liberalismo clásico, que es la expresión de la soberanía nacional. Acabamos de entonar los himnos nacionales de nuestros países que reflejan esa soberanía nacional, y junto a ello los estados de derecho liberales, que son básicamente seguridad jurídica, igualdad ante la ley, derechos y libertades ciudadanas y por tanto democracia, y por tanto eso era el fundamento de aquella evolución que venía de las revoluciones atlánticas estadounidense y francesa, y que en ese momento del periodo entre guerras adquiría un momento crítico en la historia de la humanidad. En ese minuto Ortega y Gasset llama, y esto es algo realmente vinculado a ese mundo de 1914, a finalizar con el mundo, y no sé si les sonará este discurso, estoy en 1914, creo que tengo una foto aquí, en ese discurso de vieja y nueva política, habla de la España real y la España oficial, el imperio de las castas, los dirigentes que no oyen a su pueblo, la corrupción política. Si cogen ese discurso de marzo de 1923, nos suena muy lejano a relatos que no hemos oído hace mucho tiempo en nuestros países. En todo caso, y es a donde quería llegar, Marañón, en ese contexto y reconociendo que era el momento de Pablo Iglesias y de esa ambición de mayor justicia social por parte de ese liberalismo clásico, él como liberal, brilló con luz propia en su ámbito de especialización. Él entendía, y esto es una cuestión radical en su pensamiento, que la responsabilidad primera y última del médico es precisamente la cátedra, el hospital y el laboratorio. En ese sentido, sus trabajos científicos de estos primeros años, desde luego, le llevaron a ser referencia internacional por sus aportaciones en el ámbito tanto de la endocrinología, en disciplina de la que fue pionero en nuestros países. Buena parte de los endocrinólogos, no solo de España, sino también de América Latina, proceden de la Escuela de Marañón, que pone en marcha esa disciplina en nuestro mundo, sino también en las enfermedades infecciosas, como les decía. Al cabo de 10 años de ejercicio profesional, Marañón tenía un grandísimo prestigio profesional como consecuencia de sus aportaciones a la ciencia clínica, y cito su descripción del síndrome pluriglandular, sus trabajos sobre insuficiencia suprarrenal, fisiopatología tiroidea, hipofisaria hipotalámica, su concepto de la edad crítica para hombres y mujeres, por cierto, no solo para la menopausia, sus aportaciones acerca de la emoción, que será lo más traducido en la literatura internacional, sobre todo cómo la acción emotiva de la emoción
la acción de la adrenalina en la emoción, y cómo funciona ese recurso en el sistema nervioso central. También sus aportaciones sobre los estados prediabéticos, los trabajos que recogen eso que se llamaron los signos Marañón, como la mano hipogenital y la mancha roja tiroidea, etcétera, etcétera. Es en ese minuto, al filo de 1918, 19, 20, cuando alcanza ese prestigio profesional, precisamente porque en la anterior pandemia mundial fue el representante del gobierno español designado con Pitalú y Ruzarcó, con otros 2 médicos, a ir a París a relacionarse con los grandes científicos del momento a ver si encontraban solución a aquella pandemia de 1919, 18-19. Ahí es donde conoce a Fleming, a Babinski, a Cushing, a Harvey, y en ese minuto, ya saben, prácticamente 50 millones de víctimas mortales. No fuimos capaces de atajar aquella pandemia, con resultados catastróficos, desde luego, para todo el planeta. Inmediatamente después, en ese contexto, empieza a publicar artículos donde refleja una fuerte preocupación por la situación sociosanitaria del país, con evidentes implicaciones políticas. Cito algunos títulos que les va a dar imagen de cuál era su preocupación: sobre la represión de la mendicidad, el problema de los hospitales, los muertos de hambre, el verano de los niños pobres, donde reflexionaba sobre cómo deben ser tratados todo ese tipo de sectores que todavía no alcanzaban lo que él iba a impulsar a lo largo de su acción clínica y asistencial, que es que la medicina fuera una preocupación nacional, que no fuera una cuestión estrictamente privada o caritativa, como sucedía en el siglo XIX, sino que Marañón entronca directamente con esa ambición de hacer de la medicina una cuestión universal, gratuita y de calidad. Ya saben que con la educación, en esos mismos términos, conforman los pilares esenciales de eso que llamamos estados de bienestar y que cuajaría después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo occidental, ¿no? En ese sentido, como digo, destaca su labor investigadora. No sé si igual me oyen mejor sin micrófono, porque se ve que tienen problemas con la megafonía, digo, porque resulta un poco molesto el retorno. Pero si me lo acerco, va a saltar más. Lo que usted... ¿Así? Vale. Y en todo caso, el momento decisivo en la vida del doctor Marañón es precisamente este. Junio de 1922, el republicano, liberal, progresista si quieren, se va a la más alta magistratura del país, en este caso a su majestad Alfonso XIII, y lo lleva a uno de los paradigmas del oprobio de la pobreza de nuestro país, que era la región de las Urdes. No sé si conocen España, pero hoy si van a las Urdes es un paraíso terrenal, un sitio bellísimo. Bueno, el principio del fin del bocio y el cretinismo endémico que había en esa región, que estaba asentado en su alimentación fundamentalmente, viene de ese viaje, aunque tardaría décadas en ponerse en marcha por diferentes motivos políticos, como diré en adelante, pero realmente él entiende, como decía al inicio, que los cambios estructurales a los políticos, en este caso al rey Alfonso XIII, lo que le corresponde es liderarlos, pero que lo importante son los cambios estructurales desde un punto de vista de mejores infraestructuras, alimentación, dispositivos sanitarios, que fue lo que se acordó después de esa expedición real a las Urdes, que se llevaría a cabo. Bueno, el viaje tiene numerosas crónicas, si quieren seguirlo por internet es realmente espeluznante, se hablaba del horror de las Urdes, había toda una serie de leyendas por las deformidades que el bocio dejaba en las personas de esa región y que alimentó, que era una región, digamos, maldita en términos históricos del país. Y bueno, era, digamos, el emblema también generacionalmente. Fíjense, si querían que España fuera una variable europea, les decía antes que su ambición era España era el problema, Europa la solución, obviamente esos focos de pobreza no correspondían a esa Europa
de inicios del siglo XX, de la modernidad, de la investigación, de los descubrimientos, de la ciencia, de la cultura, ¿no? Y por tanto, aunque había muchas urdes, entre comillas, en España, muchos focos de pobreza en eso que hoy llamamos la España vaciada, ellos entendieron que ese era el ejemplo que había que llevar a cabo para el país que querían generar. Fruto de su compromiso con las enfermedades infecciosas y con la cuestión endocrinológica, que en este caso el bocio y el cretinismo tenía muchas implicaciones por la quinina y la sal yodada, ¿no?, en relación con cuestiones endocrinológicas, también empieza a desarrollar algunos trabajos de construcción de infraestructuras en el ámbito de las enfermedades infecciosas en Madrid. Si han conocido el Instituto Sanitario Carlos III, que está llegando a Plaza Castilla, ese es un hospital diseñado para afrontar pandemias. Se sienta Marañón cuando vuelve de la pandemia de 1919 y con una serie de arquitectos diseña esos pabellones en la idea de, si nos asola otra pandemia, vamos a construir un hospital conforme a los parámetros médicos más avanzados entonces para poder atender a los enfermos más graves, ¿no? Fue en ese contexto, como digo, el viaje a las urdes, cuando accede a la esfera pública más destacada. ¿Por qué? Porque es en ese minuto donde España se desliza hacia la dictadura de Primo de Rivera. Es en septiembre de 1923 cuando se rompe el sistema parlamentario liberal y muy poquitos intelectuales en ese minuto dicen que es un error esto de romper los sistemas parlamentarios que representan la opinión de las minorías, ¿no? El parlamentarismo y la democracia, diríamos hoy, con todos los peros que ustedes le quieran poner, que ya sabemos que es un sistema imperfecto, pero es el más perfecto de los sistemas que tenemos, ¿no? Y por tanto, en ese minuto, que es conocido en la historia de la humanidad y muy especialmente de Europa como la era de las tiranías, porque de más de 25, 30 sistemas parlamentarios liberales fueron cayendo uno tras otro desde 1922, que Mussolini toma el poder en Italia, van cayendo. España 1923 con Primo de Rivera, Portugal 1926 con Salazar, todo el este de Europa, que se habían convertido en sistemas parlamentarios liberales, van cayendo con Horthy y con diferentes regímenes, ¿no?, en todos esos países que luego pasarían a la esfera soviética, por supuesto Hitler en 1933. Bueno, pues en ese contexto, que la tentación eran poderes fuertes, y así apelaron muchísimos intelectuales de aquel momento, fueron muy pocas las voces que sostuvieron la bondad de ese sistema parlamentario liberal. En España, Miguel de Unamuno, que seguramente conocen por la película de Amenábar, el dictador lo manda al destierro, primero a Fuerteventura y luego a Canarias, y luego a Francia, y a Marañón termina encarcelándolo con motivo de una conspiración cívico-militar del verano de 1926, que traigo aquí a correlación porque era ya tal el prestigio del doctor Marañón en ese contexto que lo encarcela en una prisión que había en el centro de Madrid, en la cárcel Modelo, y empieza a aglomerarse todos los días tal cantidad de gente a las puertas de esa prisión que Primo de Rivera llama la atención al vicepresidente del gobierno, que es quien realmente se llevaba fatal con Gregorio Marañón, para decirle: haga usted el favor de sacar al doctor Marañón, que mire cómo tenemos la calle llena de gente, llevándole cosas al propio Marañón y también pidiendo que se liberara. Internacionalmente, por supuesto, intelectuales españoles, todos los que quieran, pero internacionalmente la ciencia internacional se movilizó pidiendo la liberación del doctor Marañón. Cito aquí a nuestro Bernardo Busay, el Nobel argentino, o a Emil Gley, que era la referencia endocrinológica en aquel momento. Bien, pues en ese final de los años 20, Marañón sostiene la necesidad del poder de la sociedad civil. Es pionero también en llamar a científicos, abogados, profesionistas, diríamos en nuestra América Latina, a que tomaran el pulso de la vida pública para adueñarse de su futuro. En ese contexto atribuía un papel esencial al socialismo, del que el liberalismo debía imbuirse para liberarse de esos errores del siglo XIX que no daban voz a todas esas masas. Es el mismo momento en que Ortega y Gasset está escribiendo La rebelión de las masas,
y por tanto apelan, ¿no?, a la intervención en la vida pública de todos esos profesionales para dar voz y dar derechos y libertades a todas esas grandes capas sociales que no habían tenido esos derechos y esas libertades en el siglo XIX. Es ahí cuando inspira, que es la foto que les traigo aquí a colación, la agrupación al servicio de la República, que al margen de los partidos políticos quiere aglutinar a los grandes profesionales, intelectuales, médicos, escritores y demás, para poner en marcha esas reformas estructurales que entendía que el país tenía que tener para poder llevar y conquistar el futuro de su nación. Pero fíjense, al mismo tiempo estamos hablando de una acción política y, digamos, una responsabilidad ciudadana muy notable. Por supuesto, sigue dirigiendo el Instituto de Patología Médica, con todos sus discípulos, tesis doctorales, investigaciones y continuando, digamos, sus propios trabajos, pero también empieza a escribir ensayos con influencia y con visión científica de lo que se está discutiendo entonces en la Europa del momento, muchos sobre cuestiones de biología y eugenesia, que ya saben que era el tema de ese momento. Cito simplemente los 3 ensayos sobre la vida sexual de 1926, su ensayo sobre diferenciación sexual e intersexualidad, es de las primeras personas que dice que la homosexualidad no es una enfermedad, sino que es una condición, 1922. Cito Gordos y Flacos, un trabajo sobre endocrinología y hábitos alimenticios de 1926, y cito Amor, Conveniencia y Eugenesia sobre el sistema de los matrimonios y las dobles vidas en la España de entonces y todo, digamos, el sistema, sobre todo, hoy diríamos machista, en el sentido de las dobles vidas que los hombres llevan a cabo y con las consecuencias, sobre todo, sobre la biología femenina, también, por supuesto, en el ámbito ginecológico y obstétrico, y, por tanto, es un hombre profundamente comprometido con, digamos, las causas. Hay citas y hay cifras realmente terroríficas, ¿no?, porque además el poder ahí de la cuestión de la falta de control de la natalidad hacía que, por ejemplo, los matrimonios que tenía secuenciados en su instituto, las mujeres en edad fértil tuvieran una media de unos 20 partos a lo largo de su vida, de los cuales solo llegaban a término 4 o 5, lo demás terminaban en abortos naturales en su práctica totalidad, pero claro, con un deterioro de su estado físico y de su, digamos, salud en términos plenos del término, no solo en el término ginecológico estrictamente, que él denunciaba muy radicalmente desde su propio ámbito de la especialización, ¿no?, con todo lo que eso en una sociedad como aquella generaba de controversia y demás. En ese sentido, a la altura de 1931, Marañón es la persona con mayor prestigio del país. ¿Por qué digo esto? Porque es en su casa donde se reúnen el conde de Romanones y Alcalá Zamora, es decir, republicanos y monárquicos, para pactar la salida del rey de España y la llegada de la Segunda República. En ese contexto, Marañón se convierte en una referencia en el sentido de que llama a que le ofrecen, por supuesto, ser ministro, ser embajador, ser todo lo que... hay una foto que traigo un poquito más adelante, 2 veces presidente del Consejo de Ministros, y él siempre declina porque dice que la principal misión que él puede desarrollar con su sociedad es fundamentalmente la del laboratorio, la cátedra y el hospital. En todo caso, sí va a ser elegido diputado a Cortes en las elecciones de 1931, donde va a estar en las constituyentes y en las primeras legislativas hasta 1933, y sí interviene en la vida pública del país, no en el Parlamento, porque entiende que ahí la cabeza de su grupo político era Ortega y Gasset, el intelectual más prestigioso de España en el siglo XX, sin lugar a dudas, pero sí, desde luego, opina sobre la separación entre Iglesia y Estado, el reconocimiento de la diversidad territorial y regional, que es como se llamó entonces a las nacionalidades históricas en la Constitución de 1931, a Cataluña, País Vasco y Galicia. Por supuesto, la necesidad de una reforma agraria que dotara de justicia social al ámbito de los trabajadores y peones y jornaleros en el mundo del campo, con los grandes latifundios, sobre todo el sur de España, y así sucesivamente, ¿no? Podrían encontrar, no me voy a entretener en esto, multitud de citas siempre volcadas sobre esa idea de la justicia social y del reconocimiento de la diversidad de aquella nación. Por supuesto, en ese momento también es
Ya saben que la República llega el 14 de abril del 31 y ya en mayo empieza la quema de conventos. Reacciones anticlericales fortísimas en España. Bueno, Marañón y Ortega, que habían impulsado la agrupación al servicio de la República. La quema de conventos es 10 y 11 de mayo. El 11 por la tarde sacan un manifiesto anunciando lo que iba a ser luego uno de los grandes artículos de Ortega, que es que la violencia no llega a ningún lado. Es famosa su última locución, la cito de memoria, dice: no es esto, no es esto, la República es una cosa, la violencia es otra, y si no, al tiempo, ¿no? Que es como termina su cita, y efectivamente 4 años después ya saben cómo terminó aquella historia. Pero fíjense que en un momento de máxima implicación absolutamente, digamos, política, Marañón no descuida para nada, no solo su trabajo, insisto, socio-sanitario, sino también su responsabilidad como intelectual. Publica Raíz y Decoro de España. Bueno, esta es una de las fotos donde él sale de que le ofrezcan ser presidente del Consejo de Ministros, declinando. Pero fíjense que publica Raíz y Decoro de España, donde hace alerta en 1933, o sea, Hitler todavía está entrando en la Cancillería, sobre el poder del gesto frente a la razón. Está alertando sobre cuidado con estos populismos, diríamos hoy, que empiezan a invadir Europa y que donde las masas siguen esos gestos de los grandes líderes sin pensar muy bien qué están diciendo. Bueno, 1933 en este ensayo. Pero junto a ello, fíjense, solo cito 31 a 36 para que vean también por qué le hemos dado este nombre a esta cátedra. Doctor honoris causa de la Sorbona, 1931. Académico, ya era de Medicina, de la Real Academia Española, 33. De la Historia, 34. De Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 34. De Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 34. Bellas Artes de San Fernando será ya después de la guerra. Es el único español que pertenece a 5 academias sin haber sido político. Tenemos otros 2, pero todos ellos, digamos, por motivos e intereses políticos, terminaron cooptando puestos en las academias. Marañón no, Marañón en razón de su acción y producción intelectual, ¿no? Fíjense que estos años, lo digo por si alguno de ustedes son aficionados a la historia, escribe y crea eso que llamamos, lo digo por la Facultad de Psicología, las psicobiografías. Él está en el origen de las psicobiografías en nuestra lengua. Escribe, 1930, Ensayo biológico de Enrique IV de Castilla, donde discute sobre si fue posible o no fue posible que engendrara a Isabel de Castilla, haciendo un estudio clínico sobre los restos óseos del monarca en Guadalupe, en Extremadura, y con conclusiones médicas que parecía, por lo que decía Marañón, que tenía una condroplasia eunucoide, que sí había una pequeña posibilidad de que hubiera engendrado a la reina desde un punto de vista clínico, ¿no? Eso también generó una amplia repercusión en los estudios medievales. También en ese minuto escribe Amiel un estudio sobre la timidez, un trabajo sobre el famoso profesor ginebrino que tenía esa idea de la sexualidad como la hipervirilización, que en esas épocas, en los años 30, se descubre el relato completo de sus diarios y buena parte de la intelectualidad del momento reflexiona sobre ello. Escribe las ideas biológicas del padre Feijóo, cómo luchar contra los dogmatismos en términos científicos, el poder de la evidencia, el poder de la razón y la experimentación frente a aquellos que vienen a imponer dogmas. Escribe El conde duque de Olivares, La pasión de mandar, publicado en 1936, en los albores mismos de la Guerra Civil Española, un libro memorable, sobre todo en las páginas, digo, si no les interesa demasiado el conde duque, pero sí lean la comparación que hace entre el conde duque y el cardenal Richelieu, desde el modo de entender la política y el modo también de sus temperamentos y chocar y ordenar el mundo del siglo XVII. Fue referencia, John Eliot dijo que fue leyendo esas páginas y viendo el cuadro de Velázquez en el Prado cuando decidió dedicarse al conde duque de Olivares y regalarnos la mejor biografía que tenemos hasta hoy, ¿no? Porque la pulsión narrativa es realmente extraordinaria. Y a partir de ahí, por supuesto, ya saben, obras como Tiberio, pero esas ya son de la guerra, ahora les diré algo. En el ámbito médico, 1936 también, es decir, albores
de la Guerra Civil Española. Escribe un libro absolutamente esencial para todos los médicos de nuestra habla, que se llama Vocación y Ética. Lo que viene a sostener es que los códigos deontológicos siempre son obsoletos, que lo importante en los médicos es que tengan formación, y no solo de medicina. Recogiendo el viejo adagio de Letamendi, el médico que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. ¿Por qué? Porque dice, claro, los códigos éticos que tratamos de imponer siempre llegan tarde. Lo importante es que los médicos, multidisciplinarmente y atendiendo a la lógica, al sentido común, a sus estudios, a la filosofía, al derecho, a la historia, actúen caso por caso en lo que hacen hoy nuestros comités de ética clínica en cada uno de los hospitales. Él ya lo estaba diciendo en 1936. Por supuesto, ya se pueden imaginar las reacciones, para empezar, de toda la curia romana. Voy a contar una anécdota para romper un poco la tensión del momento. Tenía un familiar que era sacerdote, no recuerdo de aquí su nombre, pero conocido, que cada vez que se lo cruzaba en una reunión familiar o tal, aquel sacerdote le decía, te vas a condenar, es un rojo, tal. Y el otro le decía, bueno, esto es ciencia, la ciencia nunca puede ir, porque Marañón era católico, creyente, absolutamente practicante y absolutamente, digamos, estaba anticipando lo que el Vaticano II iba a decir en 1965, pero esa no era la Iglesia universal. Lo digo por si alguno de ustedes son católicos, en 1930 eso no era lo que estaba diciendo la Iglesia Universal, y por tanto a ojos de toda esa gente eran gentes absolutamente anatemizadas, ¿no? Y por tanto, ojo con este tema. Digo que a costa de su propio prestigio profesional o de su propia reputación frente a un núcleo muy poderoso dentro de la sociedad española, siendo católico, insisto, y absolutamente digamos, creyente, van a encontrar todas sus referencias a Dios, incluso poesía y demás. Es un hombre que con un compromiso insoslayable con la razón y con la ciencia, y para él como creyente la razón y la ciencia nunca puede ir contra Dios, y por tanto en ese mundo él defendía eso con verdadera pasión, pero muy a costa de su propia reputación, también familiar, no digo que por lo que me parece relevante simplemente citarlo en esos términos, que no es solo una valentía de orden político. Cuando llega el momento de 1936, Marañón tiene un recurso absolutamente clínico. Él, ya saben, es padre de eso que luego hemos conocido como medicina psicosomática, el poder que tiene el médico por su prestigio de influir en el devenir de las enfermedades. Y dice una cosa que, claro, en ese contexto después hemos dicho, bueno, claro, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos que tienen voz en la opinión pública? Marañón no se cansa de escribir a sus colegas contemporáneos con responsabilidades políticas o ciudadanas, con voz en la prensa, diríamos entonces, hoy no sé si en las redes o no sé muy bien dónde, diciendo, ojo, que con las sociedades pasa como con los enfermos, como les digas que se mueren, van y se mueren. Dejad de decir que esto va hacia una guerra civil, porque si no, iremos a la guerra civil. Hay que decir que esto, en fin, todo problema humano tiene soluciones humanas, y por tanto hay que sentarse, hay que pensar, hay que negociar, hay que pactar, hay que buscar el bien común en un contexto como en el que estamos de fortísima polarización política. Lo está diciendo en mayo, junio y julio de 1936. Como saben ustedes, eso no tuvo ningún éxito. El 17 de julio de 1936, Marañón estaba atendiendo a una enferma en Lisboa, en Estoril realmente, y cuando se entera del golpe de Estado del 18, la noche del 17 al 18, el 18 coge ese avión y se hace hacer esa foto. Y manda una carta a un amigo suyo, que luego sería ministro 2 días después, Marcelino Domingo, donde le dice, ahora es solo tiempo de decir viva la República y viva España. Ya saben que España se lanza por el precipicio del odio, el rencor y la incomprensión, como consecuencia de muchísimas cosas, como cuando pasan estas cosas no son factores unívocos, sino que son varias décadas y no siglos de diferentes injusticias que terminan eclosionando en un conflicto civil. Pero, digamos, la chispa que hace estallar aquel conflicto que llevó a mi país a la peor noche de su historia
fue una serie de asesinatos cruzados entre un guardia de asalto y el líder de la oposición monárquica, que era Calvo Sotelo. En esa carta que acabo de citar, donde dice que es solo tiempo de decir viva la República y viva España, reflexiona sobre esos dos asesinatos, ¿no? Y dice, el infame asesinato de Calvo Sotelo era el líder de la derecha monárquica, lo está diciendo un republicano convencido, el infame asesinato de Calvo Sotelo por los guardias de la República, o sea, por la autoridad del régimen, es decir, de la República, a los que todavía que iban incrustados en la gente que fueron a sacarlo de casa y lo mataron, no fueron los únicos, sino que fueron 15 o 20 personas que sacaron a Calvo Sotelo aquella noche de su casa como reacción al asesinato de aquel otro guardia. Dice, a los que todavía no se ha condenado, por los que el gobierno da la sensación de una lenidad increíble, vean, espíritu crítico también con los suyos, o sea, él inmediatamente condena lo que el gobierno no hace durante esos días, que terminará también explotando la guerra civil. Dice, nos indigna a los que luchamos contra la monarquía. España está avergonzada e indignada como no lo ha estado jamás. Esto no puede ser. Todos los que estuvimos frente a la dictadura de Primo de Rivera tenemos que estar frente a lo de hoy. No se alegue ningún ejemplo. A Castillo, el guardia que habían matado, lo han matado cobardemente unos señoritos armados. A Calvo Sotelo le han asesinado en nombre de la autoridad, que sigue ahí sin un acto de condenación, haciendo creer a toda España que es cómplice de lo ocurrido. No somos los enemigos del régimen, sino los que trajimos la República, los que tenemos que hablar así ahora. Es solo momento de decir viva la República y viva España. Eso fue el 18 de julio, 10 días más tarde, él, Ortega, Menéndez Pidal, en fin, todas las glorias que pueden imaginar ustedes de las letras y ciencias españolas estaban encerrados en las residencias de estudiantes, mientras jóvenes comunistas, en este caso, los apuntaban con fusiles, ahí he traído esta foto, pero es un episodio bien conocido, para que firmaran un manifiesto de adhesión a la República. Claro, estos se miraban a la cara diciendo, pues si la República la hemos traído nosotros. Y entonces escribe una nueva carta donde dice, no firmamos aquel manifiesto los intelectuales con gran satisfacción, porque la adhesión a la República era excusable por sabida. Sobre todo quienes nos la pedían, gente de aluvión, de última hora, quizá conveniente, pero sobre todo, y esto es lo relevante, lo que les quiero traer a colación hoy aquí, pero sobre todo lo que hubiéramos querido decir, lo que debiéramos haber dicho es paz. La paz puede salir de nosotros, los que estamos al margen de la lucha política, y de los que, como usted, aunque político militante, está escribiendo a Marcelino Domingo, es y será sobre todo hombre de pensamiento y de responsabilidad más honda que la meramente actual que dan los partidos. ¿Le parece a usted que podríamos hacer algo? Me avergüenza estar como espectador en esta lucha que desangra a nuestro pueblo, porque en el otro lado también hay pueblo. Fíjense, 1936, no llevamos ni 5 días, no se sabe que estamos en una guerra civil, todavía estamos viendo si se somete o no se somete el golpe de Estado. Qué capacidad, nunca mejor dicho, de diagnóstico del doctor Marañón en ese sentido. Bueno, inmediatamente después les ahorro los detalles, pero en agosto y septiembre a él mismo lo llevan 2 veces a las checas. En una de ellas lo salva un médico, uno de sus discípulos del hospital, Francisco Grande Cobian, que cuando lo ve entrar por la puerta le pega un empujón, le empieza a pegar, y el otro le dice, ¿pero qué hace? Y dice, lárguese, señor doctor Marañón, soy alumno suyo. Dice, porque lo van a matar. Asesinan a uno de sus colaboradores del Instituto de Patología Médica, algunos familiares terminan muriendo también cuando le han llamado a él para decirle, oye, se está poniendo la situación un poco delicada, y dice, no os preocupéis, yo si hay algún problema hablo con el ministro del Interior, que os mande la policía a casa. Bueno, a la mañana siguiente los asesinan. Imagínense el impacto en una persona, digamos, de ciencia, de orden, de pensamiento, de cultura, de toda esa sangre vertida en un momento dado. Eso hace que se marche al exilio, sumido en una profunda depresión, no en el sentido médico del término, sino de preocupación por ese despeñamiento del país, por el precipicio del odio, el rencor y la incomprensión. Cuando llega a París, claro, marcha a París en 1936, va a estar hasta el 42,
que por si no habían caído, es cuando entran los nazis en París. O sea, no era tampoco el mejor momento para irse a París. Ese era el mundo de la Europa de 1939-1945. Bueno, les podríamos contar muchas anécdotas, les cuento dos simplemente. Una de orden clínico. El gobierno francés autoriza a Marañón, al único médico español que autoriza, a ejercer la profesión donde quiera y cuando quiera en territorio francés durante la guerra civil. Ningún otro médico pudo hacerlo. Eso le permitió abrir no solo consulta privada y ganar algo de dinero de personas con dinero, que le permitió ayudar a alimentarse a buena parte del exilio español. Hay libros, los Barojas, Azorín, todos recuerdan ir a comer a casa de Marañón porque no tenían literalmente dinero con qué comer. Y la segunda, ya cuando entran los nazis, una noche le tocan a la puerta y entonces se lo llevan. Lolita, su esposa, asustada porque él estaba ayudando a determinados republicanos a salir de los campos de concentración. Ya saben que los nazis capturan a republicanos, se los mandan a Franco, que los termina ejecutando. Marañón se implicó en sacar a esos republicanos de los campos de concentración y también en la dignidad de los judíos, que es en el momento donde les ponen los brazaletes en París, y él, entre otras cosas, aparte de hacer algunas declaraciones públicas, cada vez que se cruzaba con un judío señalado, siempre se quitaba el sombrero en señal de respeto y consideración, y él, sobre todo, ayudó a los académicos judíos que se vieron comprometidos en aquella hora. Pero vuelvo a lo de la noche en su casa. Lo sacan, se lo llevan, Lolita preocupadísima, claro, porque ya se daba cuenta de lo que estaba pasando, y a las 2 horas o así vuelve y le dice, ¿pero qué ha pasado? Y dice, pues nada, que el prefecto nazi lo que quería era conocerme porque era médico y como conocía mis trabajos de endocrinología y tal, bueno, claro, respiraron aliviados pensando porque el susto que se habían llevado. Esa era la Europa del momento, ¿no? En ese momento, Marañón está asistiendo a cuando se termina la convivencia entre las Españas que piensan de otro modo y que se están asesinando en el campo de batalla, que es helándose el corazón, como diría Antonio Machado. En París, él entiende que el franquismo y el bando autodenominado nacional representa algo parecido a la dictadura de Primo de Rivera, y que lo que está pasando en la España republicana, en su república, ya ha fallecido esa república reformista, liberal, y por tanto que el mal menor para España es que ganara la guerra Franco. Él entiende eso durante los años de la guerra, inequívocamente hace declaraciones, publica, escribe, se implica, y por tanto desde 1937, que sale con Menéndez Pidal, hasta 1941-42, que vuelve a España, precisamente al franquismo, y ahora les hablaré de esto brevemente, él apoya inequívocamente a Franco. ¿Cuándo deja de apoyar inequívocamente a Franco? Con 2 acontecimientos. Uno, cuando vuelve y ve la España de 1942, que ha destruido todo ese crecimiento intelectual y cultural y científico de las 3 primeras décadas, donde su generación, digamos, había ese asombroso despertar, ese acontecimiento de los pocos agradables que describía Curtius, ¿no? Y 2, cuando empiezan a apelar para salvar a Julián Besteiro. Julián Besteiro es el único socialista que se queda en Madrid, todos los demás salen al exilio, con el pueblo de Madrid cuando entran las tropas de Franco. Ellos piensan que don Julián es un hombre benemérito, había sido alcalde de Madrid, un hombre muy respetado por sus estudiantes también de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el momento en que Franco deja morir de frío a Julián Besteiro en la cárcel es cuando todos estos intelectuales se dan cuenta de lo que verdaderamente representa el nuevo dictador que hay en España. En ese minuto, por cierto, ya que recuerdo la historia de Besteiro y en cierta ocasión me dieron un premio que se llama Julián Marías, quiero recordar aquí que Julián Marías fue el único de sus discípulos que fue a atender a don Julián a la cárcel cuando acababa de terminar la carrera en el 36. Eso le supuso, primero, que le suspendieran su doctorado en filosofía. Cuando presentó la tesis en el 43 le suspendieron simplemente por haber ido a atender a su profesor, y segundo, que no pudo ejercer en España hasta que murió el dictador. 40 años vivió estrictamente de su pluma en ABC, lo digo porque seguramente conocerán alguno de los libros de Julián Marías, y dando conferencias por América Latina, en Puerto Rico y en Estados Unidos, y con eso mantuvo su familia de 4 hijos, alguno de ellos muy célebre, lo digo por si
han leído las novelas de Javier Marías. Javier Marías es hijo de Julián Marías, que ha muerto hace poco. Bueno, ese es el Julián Marías que va a atender a aquel profesor Besteiro. El presidente de la República en el exilio dice: durante los meses en que coincidimos en París, en los primeros tiempos de la ocupación alemana, ambos desterrados, yo además perseguido, el republicano por los nazis, pude comprobar su alto sentido humano y liberal. Él no había hecho la guerra con los republicanos, no se solidarizaba ni con sus heroísmos ni con sus crueldades, pero sí con sus desventuras, y siempre hizo cuanto estuvo en sus manos para remediarlas y sacarlos de los campos de concentración. Esto llevó a que cuando termina la guerra civil y se impone la dictadura franquista, en realidad Marañón queda entre dos aguas y es mirado con recelo por los republicanos porque había apoyado a Franco durante la guerra civil y por los franquistas porque recordaban perfectamente bien que era un hombre comprometido con la república, que en su casa y con digamos, la separación de Iglesia-Estado, con las reformas estructurales, cosa que, por cierto, y ahí dedicaré los últimos minutos de mi intervención, siguió recordando en esos últimos años hasta el final de sus días. Por tanto, digo por simplificar, Marañón optó por un liberalismo que algunos hemos llamado posibilista, que reivindica la libertad como valor humano esencial. Vuelvo a mi cita de inicio de mi intervención. El respeto y la tolerancia a las ideas de los demás y, derivado de ello, la españolidad del exilio frente al discurso de la anti-España que elaboró el régimen de Franco. Y entonces publica, y ahí es a donde quiero llegar, bueno, había traído estas fotos de Marañón en Perú porque viene aquí durante la Guerra Civil en el 39. Es especialmente significativa esta cátedra porque Marañón vive la experiencia de muchos exiliados españoles, hace dos viajes en el 37 y en el 39 para ver dónde se va a exiliar con lo que quiera que sea que ocurra en su país. Y el país donde más tiempo está es precisamente en Perú, que va a estar prácticamente 2 meses. Debemos al doctor Altuve, al presidente de su Academia de Ciencias Morales y Políticas, el rescate de algunas de las fotos. Aquí les traigo con el Inca Garcilaso en la Academia y desde luego en Machu Picchu, que por supuesto fue a visitar. Él es la posibilidad más cierta que contempla, ¿no? Él, por sus discípulos peruanos, por el arraigo que siente con esta tierra, donde ha sido, también le nombran doctor honoris causa en San Antonio Abad del Cuzco, en San Marcos, da discursos en la Academia de la Lengua, en la Municipalidad, con Hipólito Unanue, en fin, realmente tiene una acción muy destacada en ese momento en Lima, ¿no? Vuelvo al 47. Como les decía, Marañón se convierte en ese minuto en el representante de los españoles fuera de España porque el franquismo no se atreve a, digamos, penalizarle más allá de impedirle volver a la formación, a su cátedra universitaria hasta el año 47 y a restituirle sus bienes hasta el año 47. Y insisto en lo del 47 porque recuerden que empecé con la cita del 47 y ahora verán lo que pasa en el 47. Recupera a su familia, lo que es decisivo para ellos. Fíjense, hoy la separación es durísima, pero tenemos los smartphones y demás. Lolita le suplica que por favor no vamos a irnos a América, perdemos el contacto con nuestros hijos, deciden volver a Europa y finalmente a España, están ahí en su casa de Toledo. Él, en razón de médico y no haberse, digamos, implicado explícitamente en política, puede volver a la España de Franco. Ahí juega un papel decisivo el cuñado de Franco, Serrano Suñer, porque Serrano Suñer salva la vida también gracias a Marañón la noche del asalto a la cárcel Modelo en agosto del 36. Luego sería ministro con Franco y, digamos, el hacedor del Estado franquista en términos jurídico-administrativos, y es él quien le facilita esa vuelta frente a los ministros militares que al rojo Marañón no, desde luego esta España no le va a admitir, y es Serrano Suñer quien impone su criterio. Y estando dentro, se convierte de los pocos que están en España. Hay una discusión académica que aquí no viene al caso sobre si es un exilio interior o no. Muchos sostenemos que no, porque él sí hace declaraciones públicas y nunca le supone ningún problema político, porque la dictadura no se atreve a tocarle un pelo.
recibe a intelectuales o científicos. Fleming va a ver a su amigo Marañón al Cigarral y en su visita a España se hospeda en su casa y se queda con su amigo Marañón, al que le lleva además una ramita de penicilina de regalo que guarda la familia como un gran tesoro, como se pueden imaginar, ¿no? Y ahí está Fleming en el 49. Cuentan los nietos con mucha gracia, perdón, pero esto a ustedes médicos les va a gustar. Claro, los nietos de Marañón, que hoy ya son señores muy mayores y señoras muy mayores, cuentan con pavor la visita de Fleming, porque claro, para ellos Fleming era el señor de las inyecciones. Y por tanto, dice, va a venir aquí el amigo del abuelo que pone inyecciones a todo lo que se mueve, porque además eran unas inyecciones del tamaño de un estadio de fútbol, ¿no? Con lo cual había un cierto terror en la familia con la visita de Fleming, que hoy recuerdan con mucho cariño, ¿no? de aquel. Bueno, termino ya. Déjenme que les explique lo del 47 que les prometía al inicio. En el año 46, el franquismo, diciembre, vive su mayor aislamiento internacional. Solo quedan 4 embajadores en Madrid: el Vaticano, Suiza, por motivos económicos como pueden imaginar, Salazar, o sea, el otro dictador ibérico, y Argentina, Perón, que le ayudará. Y bueno, Marañón ese año hace algo tan significativo como publica un libro que se llama Españoles fuera de España y se lo dedica al exilio, que es un título poco discreto. Quiero decir, no sé, o sea, uno podía haber dicho, dice en el prólogo, y los emigrados de ahora, de esta guerra, están amasando otras horas futuras de la historia de España, horas de paz, no las que nacen de la pasión inútil de la revancha. Eso dice en el prólogo, en las primeras líneas. Publica los ensayos liberales, también en 1947, que les citaba al inicio de mi intervención, que es, digamos, donde él se sienta a decir, bueno, ¿qué es ser liberal? Lo está diciendo en el momento más crítico del liberalismo, o sea, también tiene la importancia, y por eso era la única fecha en la que me quería fijar yo hoy, en el momento más crítico para el liberalismo, la tradición liberal española, cuando está Franco, no sé si los más jovencitos no lo recordarán, los mayores seguro que sí, pero Franco tenía un retornalo que decía que todas las desgracias de España habían entrado de la mano del liberalismo, que había sido la puerta de entrada de la SIC, jalea judeo-masónica, comunista y marxista. Y así lo dijo hasta en su última intervención en público, se pasó toda la dictadura repitiendo eso de manera recurrente. Bueno, pues Marañón publica ensayos liberales, o sea, defendiendo esa necesidad de entenderse con el que piensa de otro modo. Decide ese año ingresar en la Academia de Ciencias Exactas y Físicas y Naturales, que había sido nombrado en el 34, pero no había ingresado. ¿Y a quién dedica el discurso de ingreso? A Cajal, que para el franquismo era quien había introducido toda la medicina liberal y la libertad de pensamiento. Cuando llega el franquismo al poder, crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o ICESIC, que sigue funcionando, no con este primer artículo, pero que sí cito aquí de manera histórica. Artículo primero del Consejo: vamos a recristianizar la ciencia española. ¿Qué hacen? Persiguen, es la mayor depuración de científicos de la historia del país. A algunos de los discípulos de Cajal, Tello, Rodríguez Lafora se fue al exilio, pero algunos de los que quedan dentro literalmente los ponen a fregar suelos. Tello había sido candidato a premio Nobel en alguna ocasión. Federico de Castro, le dan un mocho y le dice, usted a fregar, 20 años. Entonces, Marañón, en 1947, decide dedicar a Cajal su discurso de ingreso a recordar al maestro. Y dice, con los ministros allí presentes, autoridades de la jerarquía militar, eclesiástica, ninguno de los deberes actuales del Estado español supera en urgencia al de rescatar para la universidad, volvemos a lo que les decía, lo importante es la estructura, la ciencia, la cultura, la investigación. Recupero la cita: supera en urgencia al de rescatar para la Universidad Patria a nuestros grandes investigadores. Y si para rescatarlos ha de sacrificarse algunas consideraciones momentáneas, políticas, nunca como entonces será mejor empleado el patriotismo, que al fin y al cabo es sacrificio, y en este caso solo sacrificio de amor propio. Y están allí los ministros presentes, hay fotos del acto, o sea, no es, presenta en las academias obras de los exiliados que la censura tenía prohibida, nadie se atreve a decir, este libro no se puede hablar aquí. Publica Antonio Pérez, que es su mejor obra historiográfica, el libro de Cajal inmediatamente
sale en edición y se reedita inmediatamente y por tanto una contribución también a la recuperación de la tradición liberal española, científica e intelectual en los años 50 y 60, y recupero lo que les dije aquí en noviembre en relación con lo que está pasando en México, en Perú, en Argentina fundamentalmente, los que estuvieran recordarán aquella intervención mía. Y por tanto, fíjense la trascendencia de ese año del 47. El franquismo, insisto, no actúa contra él, respeta su figura, lo que le permite amparar a otros españoles y defiende y difundir su pensamiento y conducta liberal. Cito a Miguel Artola, historiador y padre, digamos, de una corriente historiográfica de la que yo, en cierta manera, procedo. Dice: la mayor bandera que pudo levantar nunca Marañón fue la de la libertad, porque solo a él, en razón de su prestigio, se le permitió en aquella hora de España levantarla. Artola le prologó, o luego padre de muchísimos historiadores en mi país, le prologó su tesis doctoral, que era sobre los afrancesados, es decir, los liberales que habían apoyado a José Bonaparte contra la monarquía de Fernando VII en España, o sea, también poco discreto en la España imperialista del franquismo, ¿no? Cuando en 1956, y ya voy terminando, porque se muere en el 60, o sea que ya llegamos al final. En el 56, digo, para que vean que hay motivos para que le pongamos este nombre a la cátedra Marañón. Les voy a decir tres cosas en relación con Marañón, del 56 al 60. Una es cuando empiezan las primeras manifestaciones antifranquistas dentro de España. ¿Qué ha pasado? Ha muerto Ortega en el 55 y Marañón se pone delante de esas manifestaciones porque los universitarios que luego van a hacer la transición se dan cuenta de que se han perdido al gran maestro. Volvemos a la universidad. Dicen: ¿cómo es que se ha muerto un filósofo español que está celebrando todos los periódicos de medio planeta y nosotros ni nos habíamos enterado que estaba en Madrid? Y entonces salen las primeras manifestaciones universitarias, son octubre, noviembre, diciembre del 55, y empiezan los primeros manifiestos de recuperación del exilio y de una España diferente que amparan Marañón y Menéndez Pidal con su firma, y que la dictadura no interviene contra ellos en razón de su prestigio. La segunda es que en ese minuto Marañón, les dije hace un rato que era miembro de 5 academias, el único español no político que es miembro de 5 academias, ¿no? La que le faltó de las que pudo ser es la de Ciencias Morales y Políticas, que aquí tenemos al presidente de la peruana. Claro, la Academia de Ciencias Morales y Políticas en España en 1950, 55, 60, ya se pueden imaginar que no eran precisamente liberales ni comprometidos con la democracia, y por tanto Marañón en esa academia no iba a ser llamado en ese contexto, en ese momento. ¿Qué pasó? Francia, otra vez su Francia, que le había hecho doctor honoris causa en 1931 por la Sorbona, en 1956 nombra 3 académicos correspondientes que representan a ojo de los franceses el compromiso con la libertad a esa altura de siglo. Uno de ellos es Marañón, los otros 2 se llamarán Dwight Eisenhower y Winston Churchill. Para Francia, los 3 baluartes de la libertad en el mundo son Churchill, Eisenhower y Marañón. En la misma sesión son los 3 nombrados, ¿no? Y el tercer acontecimiento que quiero traer aquí a colación, cuando... ¡Ay, el colibrí, pobre! Para terminar, es el deceso de Marañón. Fíjense lo que se acumula en la puerta de su casa, hoy Plaza del Doctor Marañón, si van a Madrid, en la Castellana. Es la primera manifestación que hay en Madrid de la guerra civil. No había habido, más allá de las que convocaba la dictadura, al margen de la dictadura, no había habido ninguna manifestación civil de ese índole. Por supuesto, condolencias en todo el planeta y de todas las ciencias, de todos los rincones que puedan ustedes imaginar, los soslayo aquí. Sí voy a citar lo que dice el presidente de la República en el exilio. Dice: la pérdida reciente de don Gregorio Marañón ha sido sentida en las 3 Españas: la España oficial, la España peregrina y la España silenciosa. Tanto en la prensa del exilio como en los periódicos del régimen y las tertulias de los intelectuales rebeldes y amordazados del interior, se ha manifestado el duelo nacional e internacional por la muerte de este español insigne. Marañón moría el 27 de marzo de 1960.
España perdía sin duda una de sus grandes figuras en la historia de su ciencia y de su pensamiento. Su obra fue traducida a los idiomas más importantes del mundo. Más de 125 libros, 1.800 artículos, más de 140 discursos, 336 conferencias ha llegado a recoger en algún momento, más de 300 prólogos, y todo eso junto a su acción asistencial e investigadora, porque él escribía los sábados por la tarde y los domingos. El resto era su función como médico. Lo digo porque a veces nos apremia a todos un poco, ¿no? No tengo tiempo para escribir este artículo. Claro, yo siempre me acuerdo de Marañón y digo, hombre, no sé. Repito, 125 libros, 1.800 artículos, 146 discursos, 336 conferencias, más de 200 prólogos. Las obras completas que están desde luego en la Biblioteca Nacional de ustedes, que se publicó en los 60, son 10 volúmenes de más de 1.500 páginas cada uno de ellos, pero es que cuando hice la biografía encontré prácticamente el doble de páginas, porque con Internet se puede, el trabajo bibliográfico, hay una biobibliografía, solo la bibliografía es un libro de 300 páginas. De lo que escribió está ahí por años, ¿no? Pueden encontrar todo lo que quieran de casos de endocrinología, de enfermedades infecciosas, de historia, de política internacional, sábados por la tarde y domingos. Hay un momento donde le preguntan, ¿cómo lo hace? Y dice, soy un trapero del tiempo. Llevaba en el bolsillo libretitas y iba anotando. Claro, la única que entendía su letra era su mujer, que luego se lo transcribía y él corregía. En las cenas familiares, termino con estas anécdotas y ya me callo de verdad, cuentan que empezaba a cenar la familia y él estaba en el despacho, que lo tenía contiguo al comedor. Entonces comían el primero y él hablaba desde el despacho, seguía la conversación. Y solo se incorporaba con el segundo, que él comía el primero y el segundo mientras los demás comían el segundo. Dejaba el postre y seguía trabajando hasta las 2 o 3 de la mañana, dormía 4 o 5 horas y a las 6 estaba otra vez en pie preparando los casos clínicos para estar a las 8, el primero en su servicio clínico. Sus descubrimientos sobre las glándulas de secreción interna, las enfermedades infecciosas, la emoción, la diabetes, la obesidad, los trabajos sobre biología sexual le dieron fama mundial. Pedro Laín y Juan Roff destacaron que su labor docente estuvo marcada por la creación de la endocrinología y la antropologización de la medicina. Es pionero en eso que hoy llamamos medicina centrada en el paciente o medicina personalizada. Él, hay un minuto, esto no lo he contado porque el profesor Barrueta seguro que habla de esto estos días, que habla de que no hay enfermedades sino enfermos, que el fenómeno patógeno se desarrolla en cada uno de los metabolismos en función de cada uno de nosotros y por tanto que la enfermedad no se desarrolla igual en unos y otros. Él lo está diciendo cuando está triunfando en el mundo los chequeos. Por tanto, absolutamente contracorriente. En 1951 le entrevista a la BBC y le dicen ¿cuál es el descubrimiento más importante de la primera mitad del siglo XX en medicina? La contestación, que la habrán oído seguramente porque es muy conocida, es la silla. Nada supera en importancia que escuchar a nuestros enfermos. No era la penicilina, Watson y Crick van a descubrir la secuencia de ADN 2 años más tarde, pero no, la silla. Conocedor del hombre al máximo, en psicología, decana, sus consideraciones sobre los procesos psicológicos y psicopatológicos resultaron esenciales en temas como las edades, los sueños, el resentimiento, el hambre, la timidez, la sexualidad, por supuesto. Sus aportaciones son ampliamente recogidas en la literatura internacional, sus ensayos literarios y sus estudios históricos alcanzan amplia difusión internacional. Es un intelectual, que es a donde quería llegar, comprometido con su país en su tiempo y en su hora, sin renunciar nunca al valor de la palabra, al valor del entendimiento y al valor del compromiso político. Muchísimas gracias.
continuación tendremos las palabras de clausura del evento por parte de la decana de la Facultad de Medicina, doctora Gloria Uribe Pimentel. Ya. Doctor Rodolfo Gavilano, secretario de la Universidad San Martín de Porres, directores, señores decanos de nuestra querida universidad, invitados especiales, directores de la Facultad de Medicina, estimados docentes, personal administrativo, señora Celinda Costa. En primer lugar, reciban un especial saludo de nuestro rector, el ingeniero Antonio Chan Escobedo, y de nuestro vicerrector, el ingeniero Raúl Bao. Esta mañana es muy especial para la Universidad San Martín y para la Facultad de Medicina Humana. Nos sentimos muy honrados de que se haya escogido como sede a nuestra facultad para la firma de este importante convenio, ¿no?, con el Instituto Universitario Ortega Marañón, el cual está adscrito a la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, y a la Universidad Complutense de Madrid. Sin duda que este importante acontecimiento va a contribuir muchísimo para el desarrollo en investigación, en docencia y en otros temas, muy importante y útil para mejorar nuestra calidad de investigación y docencia. Y a su vez, la repercusión no solo va a ser para nuestra universidad, para nuestra facultad, sino para nuestro país en general, porque es deber de la academia contribuir al desarrollo. Y ya hemos estado programando las actividades que vamos a desarrollar en conjunto con el instituto, y una de ellas es justamente capacitar a nuestros médicos a nivel nacional sobre gestión en salud, que es lo que estamos algo deficientes. A su vez, la Universidad San Martín está en el camino sin freno de lograr más éxitos, lograr prestigio a nivel no solamente nacional, sino también internacional, y es por ello la preocupación de escoger a las mejores instituciones del mundo con quienes aliarnos. Y una de ellas es la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, y con ella el Instituto de Investigación, ¿no?, con el cual vamos a desarrollar trabajos en conjunto, y ojalá, ¿no?, en corto tiempo podamos tener una reunión igual para presentar los resultados de este trabajo. Le agradecemos mucho, doctor López, por habernos hecho esta presentación de tan prestigioso e insigne médico, profesional, persona, como fue el doctor Gregorio Marañón. Lo conocíamos, pero no tan a profundidad. Por esta parte del mundo, como médico, más lo hemos conocido en su desarrollo de las enfermedades infecciosas y algo de endocrino, pero no habíamos conocido así a profundidad la calidad de persona que fue, ¿no?, pero muy preocupado no solamente en el aspecto de salud, sino en
en conocer las determinantes sociales que afectaban la salud, ¿no? Como es la nutrición, el bienestar, y él muchas veces uno como médico dice, bueno, no está en mis manos, no está en mis manos solucionar el problema, pero vemos cómo el doctor Marañón llegó más allá, ¿no? Tratando de intervenir con las autoridades centrales para en su época lograr algo de solución. Es por eso que ahora se le recuerda y su actuación va a prevalecer en el tiempo, ¿no? Y siempre será recordado como un ejemplo, como un paradigma para todos los médicos. Vamos a tener varias actividades que se han organizado, ¿no? En el marco de este convenio, las cuales van a ser muy provechosas. Justamente una de ellas se va a desarrollar en el Ministerio de Salud, ¿no? A petición de nuestra ministra, la doctora Rosa Gutiérrez, donde el doctor Barrueto, ¿no? Nos va a presentar acerca de la gobernanza de uno de los hospitales más grandes de España, que para nosotros la gobernanza significaría la salud pública. Les agradecemos a todos por su asistencia. Señora Celinda, muchas gracias por habernos elegido como sede nuevamente. Gracias a todos y bueno, dejamos clausurada esta mañana y pido un fuerte aplauso, por favor, para el doctor López, y para el doctor Barrueto y para todos nosotros. Muchas gracias. Señoras y señores, el acto académico ha concluido. Están ustedes invitados a un brindis de honor. Muchas gracias. Buenos días.